En esta oportunidad nos van a presentar el trabajo Educación Digital y Minería de Datos Educativos, Daniel Guillermo Cavaler Riva. También participaron Héctor Nicolás Sosa y Emiliano Andrés Dueñas. Adelante, Daniel. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy a tratar de compartir pantalla con el trabajo que hemos realizado. Y para ustedes hemos postulado lo siguiente. ¿Todo bien? ¿Necesitas alguna ayuda, Daniel? No, ¿se escucha? Yo no estoy escuchando, ¿no? Ah, perdón. No se está escuchando nada, Daniel, ¿eh? Ah, discúlpame. Daniel. ¿Ahí se escucha? No, nada, es silencio absoluto. ¿Querés chequear? Ahí está, ya tenemos. Perfecto. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Gracias. Daniel. Sí. No se le está escuchando absolutamente nada. No sé si usted quiere, Cristian está con usted en el Sí, paper, sí. ¿verdad? Sí, yo puedo... que lo comparta Cristian. Cristian, arrancar por favor. vos y... Sí, ahí arrancamos. Dale, perfecto. Ayer hicimos muchas pruebas, pero bueno, son imprevistos. Plataformas e-learning. El análisis de las bases de datos del sistema de gestión de aprendizaje Moodle a través de la minería de datos educativo y del análisis del aprendizaje ofrece una mejora a todo el proceso educativo que se implementa tanto de las ofertas de grado como de las ofertas de posgrado. Usando diferentes metodologías y algoritmos para la modelización supervisada a través del aprendizaje automático en una primera etapa y aprendizaje profundo en una segunda etapa, se pueden optimizar los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. El análisis del aprendizaje comprende la exploración, medición, recopilación e informe de datos sobre los estudiantes, los profesores y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en donde ocurre. A su vez, la minería de datos educativos es una disciplina emergente, preocupada por el desarrollo de métodos para explorar los datos que provienen de sistemas de gestión de aprendizaje y que utilizan esos métodos para comprender mejor a los estudiantes y la configuración en la que aprenden. Ese entendimiento hoy día representa una oportunidad de mejora inigualable, la que impactará en evidenciar el gran esfuerzo realizado
por parte de los profesores con su gran aporte y la participación de los estudiantes, que son los principales actores en las actividades desarrolladas y a desarrollar del sistema de gestión de aprendizaje Moodle. Los problemas en las bases de datos educativas se corresponden a estrategias de conversión de cultura institucional, como también adecuación de los planes de estudios referenciados a las competencias que son requeridas por los estudiantes. Es decir, hay que establecer la competencia que se va a fortalecer en el alumno o estudiante que desarrolla tal actividad. El propósito de la presente investigación es el desarrollo teórico del análisis causal de ciertas anomalías que existen en los datos educativos, teniendo en cuenta la gran cantidad de datos educativos que se generan en la plataforma Moodle y datos educativos que se generan en otras plataformas que utiliza la universidad, demostrando que los procesos metodológicos de la inteligencia artificial a través de metodologías de minería de datos educativos permiten mejorar nuevos tipos de prácticas profesionales a través de la definición y fortalecimiento de las competencias requeridas de los estudiantes, optimizando así los aportes de los profesores. Las múltiples bases de datos de Moodle están compuestas por diferentes tablas, las cuales algunas de ellas tienen campos vacíos, naturalmente, mientras que otras tablas contienen muchísimos datos. Podemos identificar cuáles son las tablas necesarias que contienen los datos para el desarrollo de la analítica de datos. Una vez identificadas esas tablas para el desarrollo de la analítica de datos educativos, se pueden desarrollar subtablas para contribuir al proceso de creación de consultas complejas que podrían seguramente requerir recursos computacionales para ejecutarse y demandar una gran cantidad de tiempo. Por tal motivo, identificada o creada la tabla necesaria que contienen los datos educativos requeridos, se podrían vincular de tal manera las competencias requeridas de los estudiantes y su alcance a través de las distintas materias contenidas en sus planes de estudio, generando vinculación entre las materias y las competencias requeridas, con el objeto de facilitar el análisis predictivo en los patrones a descubrir de los estudiantes a través de todos los datos que se van creando en Moodle y tomar acciones preventivas que se requieran en forma automatizada para la totalidad de los estudiantes. Moodle tiene la posibilidad de integrar analíticas y complementarla con el lenguaje Python, por lo cual los informes que se generan en Moodle se pueden analizar aprovechando la potencialidad de la librería Pandas de Python y poder hacer análisis sobre los recursos definidos en Moodle y las actividades definidas en Moodle, creando con cada uno de ellos data frame distintos. También se puede trabajar sobre las encuestas que se le hacen a los alumnos y aplicar procesamiento del lenguaje natural, creando una bolsa de palabras con la intención de poder analizar la sensación que tiene el alumno hacia la materia que está recibiendo. Por tal motivo, es una oportunidad única en el cual se podría dedicar un esfuerzo adicional y construir un óptimo conjunto de datos educativos, velando por la calidad del dato para poder hacer este tipo de analíticas y poder recuperar información útil y extraer conocimiento de esa información. Si bien se vislumbra una actividad ardua y de mucho trabajo, los resultados serían muy satisfactorios, como por ejemplo
la posibilidad de automatizar el seguimiento de la totalidad de los estudiantes y predecir sus rendimientos en otras materias en virtud de la construcción en línea de sus competencias. El objetivo que se pretende alcanzar es localizar los inconvenientes en los procesos de enseñanza e intentar solucionarlos y ajustarlos. Hay varios informes, bloques y otros complementos de Moodle que proporcionan análisis de aprendizaje y pueden llevar a lo planteado en el objetivo establecido. Algunos de ellos son los que se conocen como el registro de la actividad, la finalización de la actividad, la participación en los distintos cursos, las descripciones generales de los cursos, el estado de finalización del curso, la lista de los eventos, el registro en vivo y otros informes similares. Los algoritmos que vamos a utilizar pueden ser las reglas de asociación, los algoritmos de predicción, de agrupamiento y análisis secuencial de patrones, y otros algoritmos similares. Podemos también utilizar herramientas que trae incorporada Moodle de modelos analíticos, como por ejemplo aquellos cursos que están en riesgo de no comenzar, cursos en riesgo de abandonar, estudiantes que no han accedido a los cursos, estudiantes que no han accedido recientemente a los cursos y actividades que están pendientes. Por lo tanto, la inclusión de la ciencia de datos para extraer conocimiento de los datos educativos permite esbozar la generación de modelos de aprendizaje con el único objetivo de detectar patrones en las actividades de los estudiantes y de los profesores y usarlos para mejorar el aprendizaje y fortalecer las competencias individuales de cada uno de los alumnos, optimizando también los contenidos que los profesores desarrollan. Bueno. Hasta acá llegamos con el video. No sé si tenemos unos minutitos más. Sí, pueden usar unos de 3 a 5 minutos para redondear o hacer algún comentario. Bueno, ahora sí yo compartiría una ventana. Ahí se ve, Dani. Bien, educación digital, y esto es minería de datos educativos. ¿Cómo llegamos a esto? Básicamente llegamos a través de que nos encontramos con la encuesta de incidentes críticos y la tomamos a varios grupos de diferentes cátedras, luego hicimos una bolsa de palabras y obtenemos por respuesta la sensación a través de una máquina de inteligencia artificial. Esa es una de las cosas más importantes de este nuevo modelo. Lo otro es manejo de Moodle, desde hace más de 12 años del Moodle de la facultad, y del que estamos hablando de aproximadamente 5.000 alumnos y 1.000 educadores. Bueno, gracias por compartir con nosotros, les dejamos los correos y ahora les dejamos rápidamente un Mentimeter acá a la izquierda, con sus teléfonos celulares, pueden hacer copia y consignar 3 palabras sobre el contenido de la presentación que les haya destacado. Si ustedes escanean el código o bien van a www.menti.com y utilizan el código 8666999. ¿Podés copiar el link en el chat por las dudas?
No, no lo puedo copiar, pero es www.menti.com. Ah, el Perfecto. código. Sí, cómo Claro, no. para que entren directamente ahí. Sí, sí, sí. Y entran directamente con el código 8-666-999. Perfecto, ahí está, ahí aparece en el chat. Nos tomamos unos minutitos acá. Y a ver si empiezan a caer los mensajes. Bueno, no obtenemos muchas. Ahí está, minería de datos, alumnos, Moodle y aprendizaje. Interesante. Ese es el debate en principio. Estadística, sí. No utilizamos demasiada estadística, utilizamos algo superador que es trabajar en Júpiter, que es de trabajo en inteligencia artificial. Sí, basamos todo sobre la información de los alumnos. Y hay una analítica de datos muy grande acá. Finalmente, voy a presentar la última diapositiva y ya con eso me voy. Ah, perdón, hay más. Creatividad e innovación. EDM, sí señor, de acuerdo. Y presento la última diapositiva, perdón. Elijan ahora, haciendo exactamente lo mismo, en www.menti.com, menti.com. El código es, si no tienen para escanear con el celular el código de barras, el código es 9281-207. Bueno, ya pareció que es interesante. Yo quisiera saber si es algo más que interesante, porque pueden obtener más información. Es inédito. Bueno, les agradecemos realmente porque sí es una propuesta inédita en el mundo. Y no sabemos qué tan relevante es para los sistemas de información de e-learning, ¿no? De aprendizaje automático. Bueno, nos quedamos con estas palabras. Damos las gracias y salimos de la pantalla. Muy amable, Ana. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la presentación. Al final de las presentaciones de esta mesa tenemos reservado el espacio para preguntas que vamos recopilando de las distintas plataformas junto con Soledad, Matías y Chantal, que formamos el equipo que hace posible esta interacción con variadas plataformas. La siguiente ponencia es exposición, inclusión digital y educación, estado de la situación actual en la Argentina, a cargo de María Rosa Chachagua. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Un placer estar en este espacio. Y bueno, yo también voy a compartir pantalla de la presentación que armé. ¿Pueden ver? Sí. ¿Se está viendo ahí lo que comparto? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, como les decía, bueno, este trabajo se llama Inclusión Digital y Educación y en realidad es parte de un trabajo mayor, de una investigación mayor que vengo realizando hace varios años. Yo soy comunicadora, doctora en comunicación, profesora de la Universidad Nacional de Salta y becaria postdoctoral de CONICET. Y desde hace muchos años que investigo sobre todo Conectar Igualdad, pero también empecé a indagar otras políticas de inclusión digital en Argentina. Entonces, en este trabajo concretamente, lo que hago es poner en comparación dos políticas de inclusión digital acá en Argentina llevadas a cabo en los últimos 10 años. Bueno, para empezar, sitúo la ponencia pensando en el contexto
de crisis que nos encontramos en la cuestión educativa desde la suspensión de las clases presenciales en el mes de marzo a causa de la pandemia de COVID, y cómo eso generó un panorama desigual en donde emergieron ciertas desigualdades que ya existían, pero que ahora se hicieron aún más evidentes, ¿no? Una de ellas es el acceso a dispositivos tecnológicos y a Internet, pero también emergió la falta de alfabetización digital, el desconocimiento de la producción de contenidos, de innovaciones pedagógicas, etc. Para empezar a plantear esta ponencia, yo pongo en discusión algunos conceptos, y entre ellos la idea de inclusión digital, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inclusión? Y tomo un concepto que viene de la cumbre de la información, allá por 2003, que plantea que la inclusión es un conjunto de políticas vinculadas a la construcción y planificación de ciertas acciones vinculadas a lograr la incorporación de las tecnologías en la educación. Y así la ponencia tiene 3 instancias. La primera es una breve historización acerca de 3 etapas de implementación de estas políticas de inclusión en Latinoamérica, una segunda parte del análisis comparativo entre el modelo 1 a 1 y el modelo de aula digital móvil, que ahora lo voy a explicar en un ratito, y después una tercera parte que es una propuesta para seguir pensando las políticas de inclusión digital en la educación, ¿no? Que sea un poco superadora a estos modelos que ya teníamos vigentes. Cuando hablaba de esta historización, voy a tomar 3 etapas que son planteadas en distintas épocas, pero no son muy antiguas, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera se da entre 1990 y 2000, que es la era de los laboratorios, que es lo que conocíamos como el gabinete de informática en las escuelas, que fue como la primera etapa inicial, si se quiere, en términos tecnológicos educativos. La segunda etapa es la era de los portales, que es cuando surge ya empezar a combinar la tecnología con la educación en cuestión de contenidos, ¿no? Ahí surge, por ejemplo, el programa Educar en el año 2000 en Argentina, pero también que después relanzado en 2003 con una propuesta distinta, pero ya en 2000 existía, y surgen también unas propuestas similares, como por ejemplo el portal Educar, un portal muy similar al Educar en Chile, otro en México, en Colombia, es decir, empezar a producir contenidos educativos por medio de las tecnologías para que los docentes y los estudiantes lo puedan utilizar en sus clases. Y por último está la era de los móviles, que es la era que arranca de 2000 en adelante, de 2005 en adelante, si podemos decir, y que tiene una vinculación directa con el modelo 1 a 1, que conocemos como una computadora por alumno, ¿no? Entonces, acá sí se produce como un poco más lo que estamos planteando después en el análisis, pero la idea es pensar cómo se vincula, ¿no?, la cuestión de tecnologías y empezar a incluir las tecnologías en el aula a medida que van pasando los años. Bueno, este famoso modelo 1 a 1 se da en Latinoamérica de manera muy similar, ¿no? En 2006 se crea el programa en Bolivia y en Uruguay. En Bolivia primero para los docentes y después para los estudiantes. Y en Uruguay se crea el programa Ceibal, que es uno de los planes que tienen, que duró más tiempo, digamos, en relación a los demás programas. En 2008 se crea en Perú, en Venezuela y en Colombia. En 2009 en El Salvador, en Nicaragua, Brasil y Chile. En 2010 en Argentina, Paraguay y Ecuador. En el 2012 Costa Rica, en el 2013 México, y ahí yo comparto algunas imágenes para poder ver cuáles son las computadoras que son muy similares porque tenían las mismas características, ¿no? Que era un Estado, en algunos casos algunas organizaciones que sostenían, financiaban estos proyectos, pero la idea era que eran computadoras dentro de todas baratas, que tenían cierta configuración específicas para trabajar en la educación. Bien, yo quería hacer hincapié, como dije al principio, en el programa Conectar Igualdad y el Aprender Conectados, que son los programas
que se desarrollaron en Argentina, ¿no? Por un lado, y encontré estas comparaciones. Por ejemplo, la cuestión de la creación, ¿no? No es menor, porque Conectar Igualdad se crea en 2010 y se lo crea como una política pública de inclusión digital. En cambio, el Aprender Conectados viene como en una consecuencia de hechos. El Conectar dura desde el 2010 al 2015 de manera sin interrupciones, ¿no? Con algunas problemáticas en el medio, como toda política pública, pero luego del cambio de gobierno nacional en Argentina empieza la transformación de este programa y ya en 2016, a mediados de 2016, sufre una primera transformación que deja de ser una política pública y pasa a estar dentro del programa Educar, es decir, dentro de la plataforma educativa. Y no es solo un cambio de pertenencia, sino un cambio de presupuesto, un cambio de objetivos, despidos de trabajadores y trabajadoras. Entonces empieza como esa transformación e incluso en términos estadísticos no hay datos actuales de cuántas computadoras se entregan después de ese momento. Hasta fines de 2015 hay más de 5 millones de computadoras y después esas estadísticas ya no se actualizan. El caso del Aprender Conectado surge en 2018 y yo quería leer así muy breve cuál es el fundamento, ¿no? Dice, a 8 años del lanzamiento del Conectar Igualdad, este concepto mutó dando lugar a la alfabetización digital, donde la mera entrega de equipamiento dejó de ser suficiente si no se abordan los contenidos específicos. Es decir, el Aprender Conectado surge con la idea de profundizar la alfabetización y la producción de contenidos. En términos de modalidad son muy distintos. El Conectar era un modelo 1 a 1, tanto para estudiantes como para docentes, y en el caso del Aprender Conectados era un aula digital móvil, es decir, un carrito con computadoras, que es la imagen que podemos ver acá abajo, que está el carrito con las computadoras y otros elementos tecnológicos. Los objetivos son muy similares: acortar la brecha digital, incluir las tecnologías, mejorar la calidad educativa. Los destinatarios también son distintos. El Conectar apuntó a la escuela secundaria principalmente, a docentes y estudiantes, pero también a las técnicas, la formación docente. En cambio, el Aprender Conectados solamente va a todos los niveles. Estadísticas ya nombré y financiamiento es muy similar, los dos estaban basados en el presupuesto nacional. Otras diferencias que no son menores es la cuestión de la brecha digital, es decir, cómo cada programa aborda la idea de brecha, ¿no? Porque la idea de brecha ya no es solamente acceder al dispositivo tecnológico, sino es saber usarla. Entonces, creo que eso es muy importante porque esta fundamentación de por qué surge el programa Aprender Conectado es como si estuviera pensando en la política solo en términos materiales y no realmente lo que estaba pasando en las aulas, que es un poco lo que más salió de Conectar Igualdad, ¿no? Las disconformidades, las críticas, los problemas que había efectivamente en las instituciones, que era un poco lo que salía en los medios, lo que circula en muchos de los trabajos, que es parte también de lo que pasó realmente cuando las netbooks llegaron a las escuelas. Después otra diferencia es lo de la enseñanza de programación robótica y software libre, que el Conectar Igualdad ya lo tenía previsto. En cambio, el Aprender Conectados lo plantea como algo novedoso cuando en realidad venían de la mano. La cuestión del acompañamiento y la orientación territorial también. El Conectar tenía un cargo que era parte de la política pública, que se llamaba RTI, lo que se encargara de la cuestión técnica, tecnológica, pero también pedagógica. En cambio, el programa Conectados apuntaba a otra cuestión, pensaba en considerar a docentes que estén en el área de tecnología de las escuelas que se encarguen de esa área. Entonces ahí generaba algunas tensiones, porque obviamente los docentes tienen sus obligaciones como para cargarle con otra más. Y la cuestión de la formación docente era muy similar, pero en el caso del Conectar, que era lo que yo les decía al principio, planteó muchos problemas, ¿no? Muchas críticas, muchas demandas de parte de los docentes, porque las capacitaciones que se realizaban en ese momento no eran acordes a lo que quizás se necesitaba específicamente para ese momento en la alfabetización digital, ¿no? Entonces, pensar que un programa como el Aprender Conectados podría haber sido sumamente interesante, que de alguna forma complemente este otro programa, tanto en términos de formación como en términos de distribución, y eso es lo que en realidad no se observa, ¿no? Que el PAC en realidad viene a llegar con una propuesta en teoría nueva, novedosa, pero en realidad no reemplaza el Conectar Igualdad y en todo caso deja mucho que desear, ¿no? Porque quedan muchos puntos pendientes que no se tratan y tampoco hay estadísticas oficiales si efectivamente este programa funcionó o no en
el caso que yo investigo en el interior, en la provincia de Salta, el PAC no llegó, tampoco llegaron los kits de robótica ni de programación, o sea, fue algo que se quedó un poco en los documentos, y tampoco hay mucho trabajo de investigación que sostenga que ese programa haya funcionado en nuestras provincias. Y para cerrar, y no pasarme del tiempo estipulado, algunas conclusiones que me parecen centrales para seguir pensando la cuestión de políticas públicas es que es pensar en una propuesta de política pública integral de inclusión digital, es decir, que apueste más allá del acceso, del mero acceso a la tecnología, al dispositivo, como era el caso de las netbooks, pero que tome de base la idea del derecho, ¿no? El acceso a las tecnologías como un derecho y no como un gasto o un derroche, que eso en algún momento se planteó en Argentina, ¿no? Desde parte de algunos sectores políticos, de los medios de comunicación, y eso hoy se hace evidente en plena pandemia, ¿no? Cuando la escuela se traslada a los hogares, si se quiere, de alguna forma, y donde necesitamos conectarnos por estos medios. Después otro punto que me parece que es central es volver a la modalidad 1 a 1, porque de ninguna manera, y la pandemia lo deja demostrado, la cuestión del acceso material está resuelto, sobre todo la cuestión de Internet, ¿no? Otro de los puntos es que la alfabetización digital tiene que ser también un derecho, y ahí tomo dos autores que plantean justamente esta idea, porque tiene que ver no como algo complementario a la computadora, sino que tiene que venir de la mano. No es lo mismo ingresar a Internet y usar una red social a usar programas específicos y crear contenidos pedagógicos para los estudiantes y viceversa, ¿no? Otro de los puntos es la conectividad garantizada por el Estado, que ya hay un gran avance con la cuestión de interés público que se ha mencionado en nuestro país, pero bueno, es necesario que se plantee una política real, que en algún momento se planteó con la Argentina Conectada, pero que también quedó a medias en esta transición que hubo de gobiernos. Y después es importante otro punto, que es el impulso a la industria y el desarrollo nacional, porque eso es lo que permite de alguna forma la soberanía tecnológica, que es lo que se está tratando de hacer con los satélites, etc. Entonces cerramos esta ponencia planteando, bueno, políticas integrales que puedan unir de alguna forma el empleo, la educación y las políticas públicas en el marco de un estado de bienestar digital, ¿no? Un estado presente que pueda luchar contra esas desigualdades en el sistema, que no es solo acceder a internet y a una compu, sino que tiene que ver con el presupuesto educativo, los sueldos docentes que son muy bajos en todo el país, ¿no? Para todo lo que se le demandan a ellos, la flexibilización del trabajo, etcétera, y también una cuestión que no es menor, que son las horas de tiempo que implica producir contenidos digitales para la educación, ¿no? Que a veces no está previsto cuando hablamos de esta cuestión de tecnologías. Y bueno, y cierro de que la revolución tecnológica se va a dar, la educativa, cuando todas las condiciones estén dadas, ¿no? Entonces, cuando lo consideremos como un derecho, va a ser la forma de poder construir un futuro con equidad. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias, María. Y continuamos con la última ponencia de este tramo, evaluación de un MOOC sobre accesibilidad web desde la experiencia del estudiante, un caso de estudio, de Javier Díaz, Alejandra Schiavoni, Ivana Arari y Paola Amadeo. Cuando quieran, ¿quién presenta? ¿Están presentes? Hola, sí. Ah. Me estaba activando como entré con el video y todo desactivado. Perfecto. Bueno, se ve, ¿puedo hacer la presentación? ¿Se ve bien ahí o? Sí, se ve bien. Bien. Entonces, cualquier cosa que se vaya cortando, ¿me avisan? Sí, cómo no, te avisamos. Bárbaro, gracias. Bueno, mi nombre es Alejandra Schiavoni, somos un grupo de trabajo, ¿no? Integrado por Paola Amadeo, Iván Arari
y Javier Díaz, que es el director de un laboratorio del LINTI, que es el laboratorio de investigación en nuevas tecnologías informáticas de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Lo que voy a exponer ahora va a ser un artículo que presentamos sobre la evaluación de un MOOC sobre accesibilidad web desde la experiencia del estudiante, ¿no? O sea, un caso de estudio en particular. Bien. En realidad empezamos con esta frase, ¿no? que la dejamos en inglés un poco a propósito porque es un poco la esencia de la web, ¿no? que es una frase de Tim Berners-Lee, que es el fundador de WWW, que dice que el poder de la web está justamente en su universalidad, ¿no? Entonces, el poder ser accedida por todo el mundo, más allá de su discapacidad, ¿no? Es un aspecto esencial, ¿no? de la web. Bien. Bueno, pongo un poco en contexto. No sé si se ve el puntero ahí. Sí. En realidad, en el LINTI se viene trabajando sobre la accesibilidad web. A ver, me están diciendo que no se ve la presentación. ¿Puede ser que no se vea? Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Perdón, son estas cosas de... bien, en realidad, vuelvo un poco para atrás. Que les hablaba yo de esta frase, que es una frase muy característica, ¿no? de la web en cuanto al acceso, ¿no? y a la posibilidad de ser accedida por todo el mundo más allá de la discapacidad. En el LINTI, que es el laboratorio en donde estamos trabajando, se viene trabajando en el área de accesibilidad web desde hace más de 15 años. En realidad, se vienen estudiando todas las normas internacionales, nacionales, todas las pautas que se debe seguir ¿no? en el desarrollo tanto de una página web como de una aplicación, como de un sistema. Y en realidad se pone hincapié también en la concientización, ¿no? de la gente. Por eso también se vienen desarrollando una serie de proyectos de extensión a la comunidad, en donde participan escuelas secundarias, tanto de La Plata como de la región, ¿no? Entonces, a través de las escuelas, en realidad lo que se hace es concientizar a los alumnos jóvenes en el tema, porque la accesibilidad web en realidad es una parte de lo que es la accesibilidad en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, por eso es importante. Dentro del laboratorio se hacen testeos, se hacen validaciones de todos los soft que se desarrollan, de las páginas web, para que sean accesibles en realidad.
En relación a esto, entonces es que desde hace 10 años más o menos, se viene dictando un curso sobre accesibilidad web que está destinado tanto a desarrolladores web como a profesionales de distintas disciplinas. Este curso se comenzó a dictar en un LMS. El LMS es un gestor de aprendizaje, ¿no? Que se llama Moodle. Y a partir del 2017 se diseñó un MOOC. Un MOOC, en realidad esas son las siglas en inglés, ¿no? Que es Massive Open Online Courses, que es un curso masivo en línea, ¿no? Que es lo que se está usando ahora, ¿no? Como para abrir la educación, ¿no? Y que que abarque a la mayor cantidad de participantes, de alumnos. Este curso lo desarrollamos usando OpenEDX. Bien, ¿cuáles son los objetivos del curso? Los objetivos, en realidad, el objetivo fundamental es difundir, fomentar y formar sobre cuestiones de accesibilidad, ¿no? Dar a conocer todas las normativas internacionales, nacionales, cómo evaluar las herramientas, ¿no? Y en realidad, cómo darle la importancia y encarar la accesibilidad desde el momento cero del desarrollo, o sea, que la gente se concientice en eso, ¿no? Los objetivos específicos en realidad son, bueno, dar a conocer las leyes vigentes. En la Argentina existe la Ley Nacional 26.653, que fue promulgada en el 2010, ¿no? Y a partir de ahí fueron surgiendo leyes provinciales, en particular en la provincia de Buenos Aires. Se promulgó la ley en enero del 2019, del año pasado, que adhiere a la ley nacional, ¿no? Estas leyes en realidad, ¿qué es lo que establecen? Que todas las páginas web relacionadas a los organismos nacionales y provinciales, ya sea en forma directa o indirecta, deben ser accesibles, o sea, deben cumplir con ciertas pautas de accesibilidad. Entonces, en realidad es difundir y hacer conocer todas las normativas, ¿no? Que hay, experimentar el acceso de sitios accesibles y no accesibles, simulando y poniéndonos en el lugar del otro, ¿no? Porque ese es un poco el objetivo, es decir, poder de alguna manera transitar en la forma que se pueda la experiencia que sufre o que pasa una persona con cierta discapacidad, ¿no? Luego, bueno, indagar y un poco experimentar aplicaciones para el testeo en línea de la accesibilidad y usabilidad de las herramientas. El concepto de usabilidad está muy ligado al de accesibilidad. Bien, la plataforma en que nosotros desarrollamos en realidad está basada en EDX y se llama OpenEDX, ¿no? Es decir, EDX es una iniciativa sin fines de lucro que fue fundada por Harvard y MIT, y en 2013 liberó la plataforma de software libre que es OpenEDX. En realidad, esta plataforma provee toda la funcionalidad básica de un MOOC, ¿no? En cuanto a lo que es la gestión de contenido, la gestión de usuarios, la confección de evaluaciones, utilización de foros, de wikis, toda la forma de comunicación, ¿no? Y además también provee técnicas para hacer machine learning y un sistema de analítica de aprendizaje que se llama Insight, ¿no? Que es bastante interesante. Eso es una comunidad abierta
que está muy activa, ¿no? Y actualmente es el segundo proveedor en el mundo en cantidad de cursos ofrecidos. Bien, en realidad se hizo al comenzar el curso, nosotros en el artículo, en realidad, tuvimos en cuenta la última edición, que fue la que se dictó el año pasado, entre agosto y diciembre del 2019, donde tuvimos un poco más de 100 inscriptos, ¿no? De los cuales 60 hicieron parte o la totalidad del curso y finalizaron en condición de aprobados 29 alumnos. En realidad, estos números nosotros los relacionamos, ¿no?, con estadísticas mundiales que han salido en artículos. Uno de ellos lo citamos en nuestro artículo, ¿no?, que habla del factor de deserción en los MOOCs. Se hizo una encuesta inicial para conocer un poco el perfil de los participantes, ¿no? Y el 74% de los inscriptos manifestó que tenían un objetivo concreto de llevar a cabo el curso y terminarlo, mientras que el resto tenía un objetivo informativo, como para entrar en tema o leer algún esquema puntual, ¿no?, sobre el tema. Entonces, respecto a ese porcentaje, ¿no?, que tenía intenciones de seguir el curso, aproximadamente un poco menos de la mitad lo alcanzó, ¿no? Entonces, esto es un porcentaje bastante más elevado del que yo les decía que se hacen estudios en el mundo, ¿no?, donde se dice que en los MOOCs el factor de deserción es del aproximadamente el 87%, ¿no? Entonces, eso es un dato que también uno siempre tiene que tener en vista, para evaluar el desarrollo del curso. A partir de esa encuesta, bueno, vimos que había varios alumnos de diferentes lugares del país y algunos del extranjero, Colombia y Chile. El rango de edad, la mayoría fue entre 25 y 39 años, pero también hubo porcentajes importantes entre 18 y 25 años y entre 40 y 64 años. ¿Esto qué nos permite? Nos permite ver que el curso pudo ser accedido por gente que quizás no está muy acostumbrada al uso de la tecnología. Entonces, eso habla un poco, más allá de la accesibilidad, de la usabilidad también del curso. Algo, bueno, que es importante y que nosotros siempre lo tenemos en cuenta, ¿no?, son los alumnos con alguna discapacidad que toman el curso, que en todas las ediciones siempre hay algunos alumnos, en algunos 1, 2, ahora actualmente que se está dictando el curso, hay 2 alumnos ciegos, entonces, esos son, para nosotros es como que tenemos un contacto directo, ¿no?, además con el resto de los participantes también. En este caso se inscribieron 12 estudiantes con algún tipo de discapacidad, de los cuales 9 tomaron el curso con regularidad. De los 8 que respondieron a la encuesta, 4 eran ciegos y otros tenían alguna discapacidad, ¿no?, visual, y usaron dispositivos alternativos.
Bueno, en cuanto a la participación de los, o sea, de la actividad que desarrollaban los participantes, vemos que la mayoría fueron estudiantes o pertenecientes al área académica, ya sea profesores, investigadores. También había trabajadores independientes, y del sector público también en gran medida, del sector privado y organismos gubernamentales y otros organismos internacionales. Respecto del acceso al curso, se realizaron distintas modificaciones en la interfaz de la plataforma respecto al diseño y la ubicación y configuración de los menús. Es decir, cuando se instaló la plataforma inicialmente, la plataforma tenía varios menús, un menú lateral que mostraba toda la estructura del curso, un menú superior. Entonces, cuando se hicieron todas las evaluaciones, con lectores de pantalla y a través de un chico, una persona ciega que nos viene acompañando y ayudando hace varios años, esa navegación era muy confusa, entonces se dejó solo un menú superior muy simple para la navegación por todo el curso. Y además se analizaron todos los recursos incluidos en la plataforma, como el calendario, las notificaciones, los foros, toda la forma de comunicación. Después, al finalizar el curso, se realizó una encuesta final que arrojó en realidad unos porcentajes bastante interesantes. ¿Por qué? Porque el 38,71% utilizó una PC o una notebook, y el mismo porcentaje también accedió a través de un teléfono celular. Ahora bien, el 29,03% utilizó un lector de pantalla, es decir, estos porcentajes en realidad no son complementarios, sino que se superponen. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que dependiendo del dispositivo que se use, la utilización del lector de pantalla genera una navegación por teclado, ya me voy apurando, sí. Una navegación por teclado a través de etiquetas y HTML, o una navegación por gesto, que es a través en el celular, ¿no? Ambas son lecturas secuenciales y auditivas de los contenidos y de las componentes en general del curso, ¿no? Los lectores de pantalla es como que leen en forma detallada toda la pantalla. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Además, el hecho de usar un teléfono celular ya se viene teniendo en cuenta en los aspectos de accesibilidad de las normas internacionales, ¿no? Porque no es lo mismo el desarrollo de una aplicación para una PC o una notebook que para un teléfono celular, ¿no? Por la reubicación de las funciones, por el tamaño y las áreas donde uno tiene que cliquear. Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Respecto de los contenidos, en el diseño, en realidad, se tuvo en cuenta la accesibilidad en todo el contenido en sí y en las evaluaciones. En particular, en los videos, no solo el video está subtitulado, sino que se suben los archivos .srt, ¿no? A las herramientas. Entonces estas son leídas fácilmente por los lectores de pantalla, como se puede observar acá en la pantalla.
Y además, todo el contenido HTML es accesible, las actividades, las evaluaciones, ¿no? O sea, entonces se tuvo en cuenta y se hizo un análisis previo de la accesibilidad. Entonces, se realizó un seguimiento continuo de todos los estudiantes y en particular de los estudiantes con discapacidad, ¿no? Respecto a los aspectos visuales, respecto al contenido, respecto al diseño de las actividades, prácticas de las evaluaciones y a las herramientas de comunicación. Y todos manifestaron que el resultado fue un resultado adecuado y que pudieron acceder sin inconvenientes a todo el contenido. Discúlpame, Alejandra, tendríamos que cerrar lo más pronto posible porque si no nos llegamos con las preguntas para los demás ponentes y que puedan ir respondiendo. Bueno, no bueno. sé si te queda mucho. No. Sí, porque la mesa se cierra a las 15:30 y ya tuvimos la amabilidad de darte unos minutos de más y tenemos varias preguntas también para los otros trabajos y para vos. Entonces, bueno. No va a haber problema ni de formular las preguntas, ni de que los otros respondan, ni de un debate. Bueno. Así que cerralo si querés en 30 segundos, perdón, no es mala onda, pero no podemos extendernos más, disculpanos. Está bien, no hay problema. Bueno, y respecto a la aplicación de los contenidos en su ámbito laboral, los porcentajes importantes que la mayoría respondió que era aplicable, ¿no? Pero ninguno, o sea, todos respondieron que, o sea, que no era sencillo aplicar, para nada, ¿no? O sea, eso depende de decisiones políticas. Y en cuanto a las conclusiones, en realidad los MOOCs, que son cursos, cursos masivos en línea, tienen que ser realmente eso, masivos, ¿no? O sea, incluyendo a estudiantes que sufren todo tipo de discapacidad. Y a partir de la retroalimentación, ¿no?, que tuvimos con las encuestas y con el intercambio con los estudiantes, nos propusieron algunas modificaciones que ya las estamos haciendo, como por ejemplo la incorporación de un mayor número de indicaciones o guías al comienzo del curso, de cada unidad, es decir, qué software se va a usar, qué herramientas se va a usar. Todo esto es fundamental para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque a ellos les requiere más tiempo y más esfuerzo usar herramientas a las cuales no están acostumbrados. Y bueno, y es una continua evaluación. Sí. ¿Podemos cerrarlo ya? Así arrancamos sí, con no, las porque preguntas. me había muteado, o recién. Sí, perdón, sin querer toqué el botón. Pero igualmente, me perdón, muteaste, Alejandra, pensé que me daba por terminada. Yo se me fue el mouse, bajé para conectar mi computadora y lo que... Perdón, pero estamos muy excedidas de tiempo, o sea, hemos dejado hablar casi el doble que el resto, así que no queremos ser maleducadas, pero necesitamos formularle la pregunta a los otros expositores, o sea, son bien. 15 minutos por cada exposición, o sea, ojalá tuviéramos el triple de tiempo, pero... No, yo te entiendo, sí, como ya se venía atrasada, vi que la chica terminó más tarde de lo que yo tenía que empezar y bueno... Claro, sí, pero bueno, fueron 2 minutitos, yo ahora estoy con el cronómetro mientras Ana está ahí, tuviste como casi 10 minutos de más respecto del resto, así que es un trabajo valiosísimo, pero bueno. Ya creo que ya está, de cualquier manera les puede quedar a ellos la presentación, después ustedes nos dicen. Perfecto. Listo. Ana, no sé si vos le querés formular las preguntas. Sí, ahí puse algunas preguntas para el primer trabajo.
las coloqué en el chat, pero ahora las digo verbalmente. Nos quedan unos 14 minutos para las preguntas. ¿De qué manera surgió el trabajo? El de educación digital y minería de datos educativos. Si fue un pedido de la Secretaría Académica, surge de ustedes, quiénes participaron, desde cuándo está en funcionamiento esta investigación, en qué fase está en la actualidad, y si quedó solo en economía o se extendió a las otras facultades de la UNCUYO, si usaron Google Analytics o solo Python, los reportes configurables, si usaron los reportes configurables de Moodle, y si están pensando en usar inteligencia artificial para algunos desarrollos educativos. Para los otros trabajos también tenemos unas 3 preguntas en promedio, más o menos, como para pensar unos 5 minutos de respuesta, un poquito menos para cada consulta. Y si no, bueno, también, por supuesto, como está sucediendo en el chat, intercambiar los mails para continuar. Bueno, con respecto a la primera de las preguntas que hacía Ana, o que hay que contestarle al público que gracias a Dios nos cuestiona siempre. No, esto está en Ciencias Económicas, pero se extiende a toda la Universidad Nacional de Cuyo en un futuro, porque lo que va a haber es una máquina analítica, o sea, es una machine learning en inteligencia artificial, y eso es lo que vamos a proponer que se expanda a todo el resto de las facultades que están usando Moodle o cualquier otra plataforma de e-learning, ¿no? Ya llevamos casi 12 años trabajando con esto. Perfecto. Doy las preguntas para el siguiente trabajo. El de inclusión después digital. ahí Emiliano nos dejó, porque son muchas preguntas para el primer trabajo. Sí. Realmente son muy interesantes, o sea, también había otras relacionadas, bueno, en otro de los chats con la creatividad de la presentación, con la música detrás y el tema de las visualizaciones de datos. Así que bueno, el tema de Python y Google Analytics, hay varios interesados, después cualquier cosa lo seguimos por privado, pero para no dejar las consultas a los otros 2 trabajos de lado. Bueno, para el trabajo 2 de inclusión digital y educación, estado de la situación en la Argentina, pongo las preguntas en el chat, pero también las digo. ¿Qué sería la inclusión, digamos, para la persona que expuso, o para los autores en realidad? ¿Cómo pueden definirla para pensar la interrelación entre tecnologías y educación? ¿Cómo pueden pensarla hoy, teniendo en cuenta esta situación actual de pandemia? ¿Qué tipo de modelo ven factible en la actualidad? ¿El 1 a 1 serviría para este momento de pandemia y de aislamiento? Y si hoy le pudieran dar los datos, ¿qué datos pediría para hacer un análisis de la política pública? También son un poco extensas, profundas, muy interesantes las preguntas. Si podemos en este tiempito resolverlas, o por lo menos dejar planteado alguna respuesta, genial, y si no, podemos continuar luego. Bueno, a nivel general, bueno, yo pienso que la inclusión digital tiene que ver con 2 aspectos que tienen que ver, por un lado, con la posibilidad de diseminar la tecnología como un bien público y como parte de una responsabilidad estatal, ¿no? Teniendo en cuenta que la diseminación de manera igualitaria es lo que permitiría en algún punto lograr la inclusión. Obviamente que podemos discutir mucho el concepto. Yo, por ejemplo, trabajo con escuelas rurales hace muchos años, mediadas por tecnologías, y justamente en los ámbitos rurales, donde hay un montón de otras desigualdades que persisten, la cuestión de inclusión es muy compleja, ¿no? Porque son realidades muy distintas a las de la ciudad. Entonces, eso por un lado. Y en cuanto, así para no hacerlo largo,
En cuanto a lo del modelo factible, es un poco lo que yo planteaba en las conclusiones, que tiene que ver con pensar en una política pública integral que supere lo que fue Conectar Igualdad y el plan Aprender Conectado, es decir, que de alguna manera ponga en tensión esas dos políticas y que sea integral, que integre el empleo, por un lado, porque eso es lo que impulsa el desarrollo y la industria nacional, pero que también tenga en cuenta la alfabetización digital y el acceso a las tecnologías como derecho, me parece que es como central, ¿no? Y obviamente que serviría en este contexto de pandemia, pero también en esto que venimos discutiendo en un posible escenario post-pandemia también. Digo, hoy nadie sabía hace 7 meses lo que iba a pasar en nuestro país y en el mundo cuando de repente se suspenden las clases presenciales, y bueno, van pasando los meses, más o menos uno va planificando, desarrollando actividades, pero bueno, también evidencia que hubo un gran vacío en ese sentido, porque no estábamos preparados para esta situación y tampoco sabemos qué va a pasar el próximo año, cómo se van a retomar las clases, entonces me parece que es un poco urgente plantear ese modelo y no tratar en toda costa de buscar protocolos para volver a presencialidad, sino en todo caso buscar formas complementarias, ¿no? Y obviamente también puedo responder las otras preguntas que quedan por mail, igual yo comparto mi mail ahí y puedo responder las otras para no hacerlo muy extenso. Bueno, igual, genial. Si me permitís, Ana, digo, estando estamos en el marco de un simposio en el cual, en esto que vos decías, María, pero ahí me parece interesante comentarlo, más allá de las preguntas recibidas en los chats, te agradezco que nos hayas dejado tu email para después poder compartirlo. Digo, estamos en un simposio en el cual me parece que es, digo, una de las cosas más importantes es preguntarnos sobre las relaciones de poder y entender a la tecnología no desde un lugar artefactual o instrumental, digo, determinista, sino con toda la complejidad que ello tiene. Entonces, digo, Ana estuvo ayer presente en una charla que la convocaron sobre inclusión educativa, entonces el hecho de cómo pensarla también me parece que es relevante pensarla no solo de que se reduzca a tener un aparato tecnológico, digo, si bien hoy por hoy eso marca la diferencia y estamos de hecho trabajando con aparatos tecnológicos, específicamente digitales, digo, también estamos trabajando con oralidad, con escritura, con todas otras formas de tecnología que le preceden y que le preceden desde hace muchísimo. Entonces, me parece que también sería bueno en eso que decís, y más sobre todo si la escuela es rural, pensar la inclusión digital, no solo eso de tener y no tener, y que el solo hecho de tener va a venir a resolver mágicamente todo, porque ya lo hemos vivido, y sabemos que no es así, y aparte hay cantidad de investigaciones y de datos empíricos que demuestran que eso no es así, sino también sería muy interesante pensar en esto de la inclusión educativa, no solo mediada, porque por ahí uno pareciera que empieza en un lado y termina en un otro y pudiera estar fácilmente delimitado, sino también pensarlo en función de reconfigurar el uso y la apropiación que le damos a esas tecnologías con objetivos pedagógicos detrás, de qué manera reformulamos nuestro rol docente y los contenidos, de qué manera interactuamos con el otro. Digo, me parece que hay una multiplicidad de aristas muy interesantes para tener en cuenta a la hora de interrogarnos y de reflexionar, no solo para el día de mañana de políticas públicas, sino también para nuestras propias prácticas como docentes y como investigadores. Entonces, en ese sentido me parecía pertinente, porque me parece que algunas de las preguntas que hemos recibido en las otras plataformas venían esto, digo, es un simposio que invita a reflexionar sobre esos temas. Entonces, bueno, me parece que a lo mejor eso estaba bueno y podía aportar a la reflexión. Bueno, genial. Y también tenemos un par de preguntas para Alejandra, para el trabajo de los MOOCs. Si tienen registros, si se pudo trabajar con estas herramientas en la pandemia y si hay registros previos para ver si hubo un aumento de la demanda. Sí, en realidad nosotros venimos trabajando, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Venimos trabajando, este curso se dicta totalmente a distancia
desde hace 10 años, ahora desde el 2017 se pasó a un MOOC, pero en realidad al ser totalmente a distancia es como que nosotros ya consideramos la inclusión desde previo a la cuarentena y a la pandemia, ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo este año, el año pasado tuvimos muchos inscritos, y lo que estamos viendo este año, que se está dictando actualmente, es que en los encuentros virtuales la gente asiste más. Yo creo que es todo este ritmo, ¿no?, de hacer todo virtualmente y que la gente está mayormente en su casa, ¿no? Y como que es como que son más enriquecedores. Este año en particular hay 2 personas de Chile, uno que es un encargado de software y que las experiencias que da son bastante, son muy interesantes, ¿no? Porque el tema de replicar el tema de la accesibilidad hacia abajo, ¿no? Y entonces nosotros, o sea, se piensa en la inclusión desde bastante antes, por suerte. Pero este contexto es como que vemos que sí ha cambiado un poco en los asistentes actuales, sí. No sé cuál era la otra parte de la pregunta, o si está toda contestada. Si tenías registros previos como para saber si hubo un aumento de la demanda en la actualidad con respecto a lo que sucedía antes. Sí. O sea, sí, el año pasado fue un gran aumento, y este año vemos como que ha cambiado la forma, ¿no?, de interacción de los asistentes, como que están más pendientes de encuentros virtuales, ¿no? Porque siempre el curso fue totalmente a distancia, lo que nos permitió el año pasado, también tuvimos gente de Chile, de Colombia, y siempre, o sea, los contenidos están a disposición en todo momento, pero este año es como que hay más asistencia a los encuentros virtuales por Zoom, y hay más interacción, ¿no? Eso fue un poco el registro. Genial, excelente. Bueno, muy interesantes realmente las 3 ponencias, como comentó Soledad, tanto ella como yo, de todos los temas de este simposio, por supuesto que conocemos algo, pero nos especializamos justamente en educación y tecnologías digitales, así que para nosotras es nuestro tema, y esta coyuntura particular pone sobre el tapete justamente un montón de prácticas que ya existían previamente a la situación de pandemia y que en este contexto se han visto exponencialmente aumentadas y también llevadas a la práctica de una manera diferente de la que habitualmente se hacía, con cierta planificación, con personal dedicado exclusivamente para esto, una salida, ¿no?, como en algunos contextos se lo está llamando, una educación remota de emergencia, ¿no?, a diferencia de lo que uno está acostumbrado en lo que es educación a distancia. Es muy interesante también la cuestión de la accesibilidad, porque inclusive en programas de educación a distancia que tienen muchos años, eso no está tan tenido en cuenta, solamente se tiene en cuenta cuando aparece efectivamente una persona con discapacidad, y ahí uno se da cuenta todos los problemas que hay de accesibilidad a los contenidos. Cuando esta ley que vos, Alejandra, bien nos mostrabas, es fundamental, y sobre todo en este contexto, pero es fundamental desde siempre. No, subir un PDF escaneado, por ejemplo, de un texto, los lectores los lectores para personas ciegas o no videntes no lo pueden leer, y es una práctica muy común que se hace, en fin, la codificación HTML para que justamente los lectores lo puedan hacer. Así que la verdad, los 3 son temas muy interesantes: el tema de tener reportes configurables, las analíticas, la inclusión educativa, son temas que realmente están sobre el tapete, que siempre han existido, pero que ahora se han visto mucho más expuestos, y que sin duda esta situación y lo que ya se venía dando va a ir modificando el contexto de la educación en general, y sin dudas en relación con las tecnologías digitales. Tenemos que cerrar la mesa, pero bueno, la verdad que es muy interesante como para seguir conversando. Acá en el chat están los mails de los expositores.
Y en la transmisión en vivo, en YouTube están también los asistentes, digamos, así que pueden interactuar con ellos en el canal específico de YouTube, por donde se está transmitiendo. Les agradecemos muchísimo las exposiciones y seguramente nos estaremos encontrando en cualquier otro congreso o evento. Gracias, hasta luego.